Hola Luis, Gracias. mencionas en tu análisis que la debilidad fiscal por la que atraviesa ahora el gobierno mexicano se debe a una ausencia de legitimidad. ¿Cómo podría ganar el gobierno mexicano un poco de esta legitimidad perdida? Bueno, yo creo que esa es una de las causas, no es la única, pero ciertamente es la más importante porque esa es la que hace que la gente esté dispuesta a responder positivamente o no. Es la que la gente ve cuando hay una emergencia que tiene que aportar parte de su, pues, cargar con parte del costo de la crisis que existe. Y en México ciertamente no tenemos eso. Yo creo que los gobiernos se ganan la legitimidad básicamente cuando hay congruencia entre la promesa, la oferta política, lo que se proponen hacer y los resultados. Y desde luego, muy importante es el desempeño de la actividad gubernamental. Cuando uno ve que el gobierno desarrolla programas, los completa, estos benefician a la población, pues el gobierno es reconocido y entonces gana su legitimidad. Cuando el gobierno más bien se dedica a enfrentar a la ciudadanía cuando hay casos evidentes y flagrantes de corrupción, cuando no se resuelven los problemas, cuando hay baches, cuando falta agua. Si todas estas cosas pues simplemente merman, erosionan, eliminan la legitimidad. Y al revés, en nuestro caso yo creo que después de tantas décadas de ser así, abonan a cada vez más ilegitimidad y se vuelve cada vez más difícil romper ese círculo vicioso. Los momentos más favorables que ha habido también han sido los más costosos, porque cuando el gobierno ha prometido algo y eso cambia un paradigma, pensemos en el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, eh, la población cambió y la población reconoce ese programa abiertamente, los mexicanos nos hemos beneficiado abiertamente y claramente de ello, pero el gobierno que lo propuso es percibido como el gobierno más corrupto de los más corruptos de la historia. Entonces, cierto o falso no importa, el punto es que la gente reconoció el esfuerzo, reconoció el liderazgo y después se desilusionó, pero el programa quedó y el programa beneficia a la población. Entonces, yo creo que es complicado y además es un tema, a final de cuentas, de décadas, no es un tema de 5 minutos. Mencionas también el grave problema que estamos enfrentando con los precios del petróleo. ¿Qué consecuencias crees que pudiéramos enfrentar si estos costos no mejoran? Bueno, los precios del petróleo siguen una lógica del mercado mundial y tiene que ver con la demanda y con la oferta, así de sencillo. Y lo que ha habido en los últimos años es un cambio muy grande en la oferta porque hubo muchísimas nuevas fuentes de petróleo y gas, sobre todo como resultado de esta industria del fracking, que es un procedimiento distinto para extraer petróleo o gas de piedras. Eh, y eso ha generado toda una oferta adicional y esa fue la que aumentó dramáticamente la cantidad de petróleo o de gas disponible, con lo cual tumbó los precios. Pero también un cambio radical del lado de la demanda, porque hoy en día cada vez hay más energía que proviene de fuentes alternativas, solar, eólica o hidráulica, lo que fuera. Eh, y esas otras fuentes de energía se están volviendo ya obligatorias en algunos lugares. El estado de California en Estados Unidos está exigiendo que para el año 2020 el 30%, la tercera parte de los coches que se venden en su estado, tienen que venir de estas energías. Y están discutiendo para el 2030 duplicar esa cantidad. Y es tan importante en la industria automotriz ese estado que va a impactar a la industria mundial de automóviles, por ejemplo. Entonces todo eso va a cambiar los patrones. El precio de la energía solar y la energía eólica ha bajado tan rápido que ya era a los 30, hay 30 y tantos dólares del petróleo y ya es competitiva. Entonces, si esto sigue en el mismo camino, pues el petróleo va a disminuir en importancia en el futuro. Entonces, ¿qué pasa si en México, si el petróleo deja de ser tan importante? Para empezar hay que entender que ya no exportamos gran cosa. Entonces, es lo primero. No es cierto que se nos hayan caído los mercados, se ha caído el precio, pero no los mercados. Porque no tenemos muchos mercados, prácticamente producimos para autoconsumo. Lo que pasa es que exportamos a las refinerías que son de Pemex o que son contratadas por Pemex para reimportar gasolina, pero es nuestro propio petróleo. Dicho eso, lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura fiscal del país. Tenemos que encontrar una manera en la que sea más equitativa la carga, que todos los mexicanos paguen de acuerdo a sus ingresos y posibilidades, que no se concentre nada más en los que tienen ya cautivos el gobierno por la manera como en donde trabajan o por lo que hacen. Y más importante, tiene que encontrarse una manera de darle legitimidad a la obligación de pagar. Y eso tiene que ver con la necesidad de resolver problemas muy grandes que vienen, como son pensiones,
porque se van a ir juntando en los próximos años en la medida en que la sociedad mexicana va a ir envejeciendo, y eso se produce muy rápido y es anticipable, es perfectamente conocido. Entonces los problemas de pensiones, de gastos de salud y demás van a crecer dramáticamente en los próximos años. Tiene que resolverse eso de alguna manera, y no hay manera que se logre aumentar el ingreso fiscal sin que haya participación activa y decidida de la población. Y eso implica un gobierno que se gane el favor del ciudadano, no hay otra manera. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti.